Hoy se realizará la segunda práctica de laboratorio, donde haremos el análisis de la ecuación de Bernoulli. Este principio fue expuesto por Daniel Bernoulli, un matemático físico y estadístico nacido en el año 1700, en Basilea. Nos los muestra en su obra llamada Hidrodinámica, en 1738, y expresa que en un fluido ideal en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Esta ecuación relaciona los cambios de altura, velocidad y presión de un fluido ideal. La ecuación de Bernoulli representa el principio de la conservación de la energía. La energía en un flujo permanece constante a lo largo de su recorrido. La energía en cualquier punto consta de tres componentes: energía cinética, potencial y energía de flujo. Para realizar esta práctica se utiliza un banco hidráulico, equipo de demostración del teorema de Bernoulli, una probeta graduada de 700 mililitros, un cronómetro, una calculadora y cada quien debe de llevar su barra. Para comenzar la práctica, primero verificamos que esté en orden el banco hidráulico y todo está apagado. Conectamos la clavija de toma de corriente para energizar. Colocamos la manguera de descarga de agua en el depósito. Encendemos la bomba hidráulica. Una vez encendida, regulamos la válvula de suministro de agua del tanque a una velocidad adecuada para evitar derrames en el equipo. Tomamos la bomba de aire que se encuentra en la parte superior derecha del banco de manómetros, con el fin de calibrarlos en cuanto a las burbujas de aire. Una vez calibrada, mediante la manguera de descarga del fluido, medimos el tiempo que dura en llenarse la probeta de 700 milímetros en base al flujo regulado por la válvula. Se hicieron 3 lecturas para tomar un promedio de las 3. Una vez tomadas las lecturas, calculamos el caudal para poder conocer la velocidad del fluido. Colocamos el tubo de pitot en cada una de las paredes de cilindro que indican la entrada de un manómetro, centrado en el tubo con el fin de calcular su presión estática y su presión total. Tomamos las lecturas en cada una de las paredes del tubo cristalino, desde S0 a S6 con el fin de comprobar la ecuación de Bernoulli. Una vez tomadas las lecturas, apagamos el interruptor y desconectamos la toma de corriente. Realizamos los cálculos necesarios mediante los datos de flujo medido. Fue demostrador del teorema de Bernoulli y el banco hidráulico, con el cual hicimos las medidas de las presiones estáticas. Cada uno de estos representa la presión estática que medimos y la lectura se hacía de la manera siguiente. Aquí tenemos el tubo de Venturi y el tubo de Pitot. Lo estuvimos ajustando a la altura de lo que sería cada manguerita que representa cada una de las columnas de las presiones estáticas. Tenemos que ajustarlo, de este lado lo movíamos y lo ajustábamos lo más posible al centro del tubo de Venturi para que quedara a la altura de cada manguerita. Así, por ejemplo, si movíamos el tubo de Pitot, tiene que quedar derechito y lo movíamos, por ejemplo, a la presión estática número 2. Tiene que quedar a la altura la puntita de la manguerita con la puntita del tubo de Pitot y ya nomás nos fijamos aquí en la presión estática del valor que nos daba. Por ejemplo, a moverlo de aquí, la presión estática número 1 era 0.07 y esta nos representaba al mismo tiempo lo que sería la presión medida. Y en resumen, eso sería cómo se sacan las medidas. A continuación, nuestro profesor, el doctor ingeniero Sebastián Ortiz, nos ayudará con una explicación. Entre dos puntos se mantiene uno más el medio de velocidad, más lo que presenta uno va a ser aproximadamente la presión 2 más un medio de lo la velocidad vamos al cuadrado más rho g z2. Ahora la coordenada z es la misma, ¿no? A lo largo de todo el tubo, con un punto acá va a ser la misma coordenada vertical, porque esto y esto aproximadamente se cancelan y me quedaría la presión estática más la presión dinámica en el punto 1
sería aproximadamente igual a la presión estática en el siguiente punto más la presión dinámica en el punto. Ahora que estamos midiendo metros columnas de agua, ¿no? Entonces, estas serían unidades de presión. Estas unidades de presión necesitamos que todos sean metros. Columna de agua pues dividido entre la densidad y la gravedad. La densidad y la gravedad, o sea que me va a quedar presión 1 entre rho G más velocidad 1 al cuadrado entre 2. Aproximadamente la presión estática en el punto 2 más velocidad 2 al cuadrado entre 2. Entonces esto me representan columnas de presión. ¿De acuerdo? Entonces esto lo puedo llamar la presión total 1 es aproximadamente a la presión total 2. La presión total es componente estática y dinámica. Dinámica por la velocidad. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que son columnas de agua? Por ejemplo, ¿no? La presión, que son newtons sobre metro cuadrado. Lo dividimos entre la densidad, que serían kilogramos metro cúbico, y la gravedad, que son metros segundo cuadrado. Pero newtons son kilogramos metros segundo cuadrado, y acá tengo metro cuadrado, entonces va a quedar kilogramos metro cúbico metro segundo cuadrado. Entonces se va este y bueno, kilogramos metro, se va y me queda metro nada más, y este queda metro cuadrado, pero por la regla de la torta me quedaría todo en metros. ¿Qué necesitan saber? Pues se mide el gasto volumétrico, el caudal. Lo mismo que entra en el punto D0 es el mismo que va a salir a la descarga. El gasto volumétrico a la entrada es igual al gasto volumétrico a la salida. Caudal O aquí va a ser igual al volumen que se divide entre el tiempo. El volumen de que de un litro de agua, que es lo que mide esa probeta entre el tiempo que tarda en llenarse, es el gasto. Entonces, el gasto en el punto 0 tiene que ser igual al gasto en el punto 1 y así sucesivamente hasta la salida. Ahora, el gasto en el punto 0 es igual a la velocidad por el área de la sección. Entonces ya conozco el área de la sección. Primero son 25 milímetros de diámetro. Entonces, la velocidad la puedo determinar como el gasto a la entrada entre el área. Este gasto a la entrada es lo mismo que el gasto a la salida. Entre pi diámetro cuadrado entre 4. De esa forma puedo determinar la velocidad en cada sección de la tubería. Ahora bien, esa velocidad la voy a ir anotando aquí. Ahora bien, la presión estática la vamos a medir porque son los tubos que van conectados a la pared. Son estos. Y el último es del tubo de pitón, que es de esta varilla. Esta varilla va moviéndose
dentro de la tubería y no sobre la pared. Entonces este tubo de pitot va a medir las dos contribuciones, la que existe en la pared más en la presión dinámica por impacto de la velocidad, por impacto del fluido sobre la punta del tubo. Entonces con este van a medir la presión total. Les voy a ayudar con un ejemplo. Ok, en la primera sección, pues coloco el tubo de pitot justo debajo de la pared en ese punto. Aquí la presión estática de la pared sería 165 milímetros. La presión estática en el primer punto de medición de metros sería 0.65. ¿De acuerdo? La presión total medida sería la que nos indica el tubo de pitot este. Entonces nos vamos a la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo está la presión dinámica? Primero hay que medir cada volumétrico. Calculen el tiempo que tarda en llenarse el recipiente. Hagan 3 mediciones, sacamos el valor promedio, justo el tiempo que tarda en llegar hasta la última marca. Ahora procederemos a explicar los resultados obtenidos y tomados en la tabla. Cómo varía lo que es la velocidad lineal con respecto al diámetro y también la presión. Sabemos que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, debido a que el tubo termina con los mismos diámetros en sus extremos, el inicial y el final. Entonces, despejamos lo que es queremos saber cuál es la velocidad. Entonces sabemos que el caudal de entrada sobre el área del tubo nos va a dar la velocidad del fluido. El caudal de salida lo determinamos con este tubo. Este tubo está arrojando el caudal de salida y el tiempo se mide en cuánto tiempo tarda este caudal en llenar este tubo. Al hacer esto se toman 3 mediciones. Con esas 3 mediciones sacó un promedio. Y con ese promedio ya tenemos lo que es el caudal de salida y ya tenemos el área del tubo. Entonces ya tenemos una velocidad inicial que es con respecto al área de 25 milímetros. Ahora, se cambiaron el diámetro de 25 a 10 y en este punto la velocidad aumentó debido a que debe pasar la misma cantidad de fluido por un menor diámetro, por lo que tiene que ser a una velocidad más alta. Fuimos aumentando el diámetro poco a poco y vimos cómo la velocidad va disminuyendo hasta que al final volvemos a subir el diámetro hasta 25 milímetros y otra vez la velocidad pues aumenta de golpe, ¿verdad? Que son estas medidas que hay aquí en el tubo. Debido a que cambia la presión, el diámetro y la velocidad, también va variando la presión y también la presión dinámica. Al final, lo que es la presión medida es la que calculamos, es la que salió del instrumento de medición, y la presión calculada es la que nosotros usamos a sacar la presión estática más la presión dinámica. Conclusión. La ecuación de Bernoulli se puede considerar como una apropiada declaración del principio de la conservación de la energía para el flujo de fluidos.
El comportamiento cualitativo que normalmente evocamos con el término efecto de Bernoulli es el descenso de la presión del líquido en las regiones donde la velocidad del flujo es mayor. Este descenso de presión por un estrechamiento de una vía de flujo puede parecer contradictorio, pero no tanto cuando se considera la presión como una densidad de energía. En la práctica pudimos demostrar que cuando la velocidad de un fluido es la misma en cualquier punto, significa que no existe el aumento o reducción del área de sección transversal. Además, cuando se variaba la posición en el tubo de Pitot, a partir de la ecuación de Bernoulli, se puede comprobar el efecto Venturi, ya que la aceleración de cualquier fluido en un camino equipotencial implicará una disminución de la presión. Este efecto explica por qué las cosas ligeras muchas veces tienden a salirse de un automóvil en movimiento cuando se abren las ventanas. La presión del aire es menor afuera debido a que está en movimiento respecto a aquel que se encuentra dentro, donde la presión es necesariamente mayor.